viaje por Siria es un paseo hacia las fuentes de la historia del mundo. Ningún país es tan rico en vestigios históricos como esta tierra, que vio nacer la primera sociedad civilizada hace ya millares de años. Cuna de civilizaciones, tierra de paso, unión entre los continentes africano, asiático y europeo, Siria ha sido siempre, en el transcurso de los siglos, una encrucijada de comunicación, un lazo entre las civilizaciones y el hombre. Del Teatro Romano de Bosra hasta la Basílica Bizantina de San Simeón, de la Vía Real de Apamea hasta el majestuoso castillo de Saladino. Cada piedra, cada paisaje nos cuenta la fabulosa historia de la humanidad en esta tierra. El circuito que les proponemos pasa por los principales sitios de Siria. De Damasco alcanzarán la costa mediterránea pasando por Seinaya, Maalula, las fortalezas de los cruzados, Safita, la isla de Arwat y Tartus. De Latakia llegarán a Alepo pasando por Ucarit, el castillo de Saladino, Apamea y Hama. Pararán en Ebla, después de Alepo y San Simeón, bordearán el Éufrates para descubrir las prestigiosas ciudades muertas de Rasafa, Halabia y Zalabia. Después de Deir Ezor, visitarán Dura-Europos y Marí. Luego surgirán del desierto las deslumbrantes ruinas de Palmira. En el extremo sur del país visitarán la ciudad de Borra y sus vestigios romanos aún intactos. Finalmente volverán de nuevo a Damasco, pasando por Sueida, Chava y Canabat. Damasco, la capital de Siria, es sin duda alguna la más antigua capital habitada, sin interrupción y activa hasta nuestros días. En el curso de los siglos fue llamada la Faijá, la perfumada, Cham o grano de belleza del Oriente. Algunos dicen que Damasco es la misma Irán, la ciudad de columnas citada en los textos santos. El nombre de Damasco figuraba ya en las tablillas que remontan al tercer milenio antes de Cristo. La gran mezquita omaya está situada en el corazón de la ciudad vieja. Fue edificada en los años 705 por el califa al-Walid ibn Abdul Malek. La mezquita se encuentra en una zona que fue consagrada al culto desde milenios. Hace 3000 años hubo un templo arameo dedicado al dios Hadad. Más tarde fue el templo consagrado al dios Júpiter Damasceno. El califa al-Walid deseaba hacer de esta mezquita la más grande y más majestuosa del mundo árabe. Logrando su objetivo, la mezquita tiene unas grandes dimensiones, 157 metros de largo con 100 metros de ancho. Es un monumento único que se puede contar entre las maravillas del mundo. La mezquita se distingue por la grandeza y el esplendor de su sala de oración, que está cubierta con una cúpula llamada la Cúpula del Águila. En ella se guarda todavía en su sección oriental la tumba de San Juan Bautista, venerado por los musulmanes como el profeta llamado Yahía. Aquí llegan los peregrinos para orar y meditar. Unos mosaicos de rara finura decoran los muros del patio y que representan los palacios y jardines
que bordeaban el Barada, el río que atraviesa Damasco. Detrás de la puerta norte de la mezquita se encuentra el mausoleo de Saladino. Fue construido en el año 1193, la misma fecha de la muerte de este célebre soberano, adversario y vencedor de los cruzados. Este monumento fue restaurado en el siglo XIX, con ocasión de la visita del emperador alemán Guillermo II. En Damasco, la música acompaña siempre la vida cotidiana. En los patios de los antiguos palacios damascenos es común escuchar un concierto imprevisto de música oriental. Alrededor de la fuente se reúnen los amigos y vecinos que aplauden la habilidad del tocador del laúd y los otros músicos. Al sur de la mezquita se encuentra el Palacio Azem, que es hoy día el Museo de Artes y Tradiciones Populares. Fue construido en el siglo XVIII para servir como residencia del gobernador de Damasco, Asad Pacha al-Azem. Es considerado como el más bello prototipo de la morada damascena. Saliendo del Palacio Azem, continúen su paseo por el antiguo Damasco y prosigan hasta la vía recta, mencionada en los Actos de los Apóstoles en relación con la visión de San Pablo. Saulo de Tarso estuvo al servicio de los romanos cuando llegó a Siria para perseguir a los cristianos. En el camino a Damasco, una fuerte luz le volvió ciego y entonces oyó la voz de Cristo. Inconsciente, fue llevado a casa de un discípulo de Jesús, Ananías, que le cuidó y le bautizó, pero San Pablo fue perseguido por los judíos de Damasco, salvado por Ananías y los otros discípulos que le ayudaron a escapar en una cesta atada a una cuerda para bajarle por la muralla de la ciudad. San Pablo se marchó de Damasco, llevando la palabra de Cristo a través del mundo. La iglesia del santo Ananías y la iglesia de San Pablo, edificada en el mismo sitio de la fuga del santo, son los testimonios de esta luminosa conversión. En Damasco hay que visitar el Museo Nacional con su hermosa fachada de un castillo omeya que se remonta al siglo VII, llamado Qasr al-Hir al-Garbi, edificado en el desierto palmireño. El museo contiene en sus jardines y salas una importante colección de antigüedades y valiosas piezas que provienen de todos los sitios arqueológicos del país. A 2 pasos del Museo Nacional se encuentra la mezquita Taquia Suleimania, considerada uno de los monumentos más bonitos de la época otomana. Su construcción se remonta al año 1554. Al final del día, vuelva hacia el viejo Damasco, un agradable paseo en los antiguos zocos. Bajo la frescura de estos pasajes abovedados, creerán penetrar en el mundo de las leyendas orientales. En general, los zocos están instalados en las antiguas posadas caravaneras. Las más antiguas datan del siglo XVI. Déjese llevar y encantar con los perfumes de las especies y de las mieles que se notan a lo largo de las tiendas. Cada zoco tiene un sabor particular. Pase del zoco Hamidei al zoco Mihat Pachá, sin olvidar su paso por el zoco Zurejei, reino de las especies. Admiren la agilidad del vendedor de zumo de regaliz y la habilidad de los artesanos damascenos. El trabajo artesanal sirio es uno de los más reputados y más antiguos en el mundo entero. Resultará difícil elegir entre las joyas de oro o aquellas de plata, entre las espadas damasquinadas y los vidrios soplados. Fue en esta tierra donde hace miles de años nació el arte del vidrio soplado. A partir del siglo XI, Damasco empezó a extenderse fuera de las murallas. Hoy en día, la ciudad nueva ofrece la imagen de una ciudad contemporánea, con sus anchas avenidas y sus grandes plazas circulares.
y en el corazón de la ciudad moderna, en pleno centro del barrio de los ministerios y comercios, pero también a 2 pasos de la ciudad antigua, su hotel les espera, el Cham Palace, situado cerca de la plaza Youssef Al-Ahmed. Es el primer hotel de la cadena Cham Palace que descubrirán a lo largo de su viaje. El Cham Palace de Damasco les ofrece toda la comodidad de un hotel de lujo. Su amplio hall, reflejo de la dulzura de la vida damascena, y su piscina son 2 elementos refrescantes que alivian del calor del verano. En este marco moderno, donde todo está hecho para su confort, encontrarán el atractivo de la hospitalidad y el refinamiento de la acogida siria. Dejarán Damasco en dirección noreste, hacia Seinaya. El campo le recibirá con sus hermosos paisajes de olivos y viñas. A unos 30 kilómetros de Damasco se encuentra el monasterio de Seinaya, edificado en el año 547 después de Cristo, célebre por sus iconos de la Virgen que se guardan en su iglesia. Se cuenta que uno de ellos fue pintado por San Lucas y que sería milagroso. A algunos kilómetros de Seinaya le recibe Maalulá, pequeña aldea colgada al acantilado, con sus casas pintadas de cálidos colores e incrustadas a la montaña rocosa. Aquí mismo se guarda el vivo recuerdo de Santa Tecla, primera discípula de San Pablo. Santa Tecla, convertida al cristianismo, fue perseguida por su padre para condenarla. Escapándose, se encuentra al pie de la montaña donde el milagro tuvo lugar. De repente se abrió una garganta por la cual pudo pasar y logró salvarse. En Maalula y otras 2 pequeñas aldeas más, la población aún habla el arameo, la lengua de Cristo, cuestión única en el mundo. Antes de dejar Maalula, visitarán la pequeña iglesia de San Sergio, donde una bella colección de iconos decoran sus muros. Su ruta sigue hacia la primera fortaleza de los cruzados, el Crac de los Caballeros. Es la más famosa fortaleza en el mundo que data de la época medieval. Situada a 650 metros sobre el nivel del mar, el Crac domina el único pasaje entre la cadena montañosa del litoral y las montañas del Antilíbano. De esa manera, los cruzados lograron controlar todo el interior del país. La fortaleza podía abrigar una guarnición de casi 4.000 hombres y abastecer bastantes provisiones que les alimentarían durante varios años. A través de más de un siglo, la fortaleza testimonió el enfrentamiento entre los cruzados y los príncipes árabes, y fue en 1271 cuando el sultán mameluco Baibars logró conquistar esta fortaleza inexpugnable después de un asedio que duró un mes. El sultán permitió a los cruzados salir vivos de la fortaleza, con la condición de dejar el país. Parece que algunos de ellos no fueron más lejos de los límites de la ciudad de Tartus, donde se establecieron sobre tierra siria. Antes de iniciar la visita de la pequeña ciudad de Safita, apreciarán la comodidad del Safita Cham Palace,
colgado a la colina. Desde la piscina se domina un relajante paisaje de jardines y rosales. La aldea de Safita ocupa el emplazamiento de una antigua fortaleza, conocida bajo el nombre de Castelblanc, que se remonta a la época de los cruzados. El único monumento de la fortaleza que queda en pie hasta hoy en día es una torre de 28 metros de altura, donde aún se conserva una iglesia que sirve para el culto. A través de fastuosos y espléndidos paisajes donde se alternan valles y montañas, se acercarán al Mediterráneo. He aquí la isla de Arwad. En la época de los fenicios fue un reino muy importante de un estado marítimo, muy rico y potente. Hoy en día es un pequeño pueblo de pescadores y un agradable sitio de veraneo para sus visitantes. En Tartus tendrán una cita con la bella catedral gótica que data del siglo XII. Transformada actualmente en museo arqueológico, su nave central y sus naves laterales son todas en arco de cintra. Seguirán a lo largo de la banda costanera, aquí donde los cruzados edificaron una red de plazas fuertes, entre ellas el castillo de Marcav. Esta antigua fortaleza fue ampliada y fortificada por los cruzados a principios del siglo XIII. Fue una de las últimas fortalezas medievales que cayó en manos de los árabes en el año 1285. Después de su circuito en estos sitios cargados de historia medieval, les será agradable encontrar en Latakia los placeres que ofrece el Mediterráneo. Se alojarán en el más espacioso hotel de Siria, el Côte d'Azur del Cham. Este extraordinario hotel ofrece más de 1.200 habitaciones con capacidad para 3.000 camas. Sus habitaciones y apartamentos tienen vista al mar y algunas con acceso directo a la playa privada. Latakia fue desde la antigüedad el puerto principal de Siria y lo sigue siendo. La ciudad fue fundada en el tercer siglo a.C. por Seleucos Nicator. Hoy en día esta ciudad tiene una importancia económica primordial, tanto por sus actividades portuarias como por sus atractivos turísticos. Aquí podrán aprovecharse de los beneficios del mar y el servicio refinado del personal del Côte d'Azur del Cham. A 16 kilómetros de Latakia se encuentra uno de los sitios arqueológicos más célebres del mundo, Ugarit. El apogeo de este reino se alcanzó entre el siglo XV y el XIII a.C. En la biblioteca real se encontraron miles de tablillas de arcilla que se remontan al siglo XIV, y entre ellas una pequeña tablilla del tamaño de un dedo sobre el cual está grabado el alfabeto más antiguo del mundo, conocido hasta este día, y del que después se derivaron los demás alfabetos occidentales. Y a 35 kilómetros de Latakia, a 410 metros sobre el nivel del mar, llegarán a uno de los sitios más impresionantes de Siria, el castillo de Saladino. Edificado sobre un contrafuerte de las montañas del litoral, el castillo domina un grandioso paisaje. Este emplazamiento fue ocupado desde la antigüedad por los fenicios, luego por los bizantinos antes de la llegada de los cruzados a principios del siglo XII. Estos cruzados construyeron murallas alrededor de la fortaleza. Llegaron a añadir 3 recintos más. De esa manera, el castillo quedó protegido por 3 murallas sucesivas.
Un foso de 156 metros de largo con 18 metros de ancho fue tallado en la roca por los prisioneros de los cruzados, dejando solamente un obelisco monolítico que servía para sujetar un puente levadizo. Al elevar el puente, el castillo estaba aislado del mundo. A pesar del refinamiento de la arquitectura militar y el sistema defensivo, la fortaleza cayó ante un ejército árabe musulmán comandado por Saladino. Una ruta asfaltada deja llegar fácilmente a este nido de águila. Sin embargo, para admirar el espléndido panorama hay que subir unas cuantas escaleras. Para llegar a Apamea, atravesarán una de las regiones más fértiles de Siria. En el pasado, estos campos fueron pantanos insalubres. Después de secarlos, fueron transformados en campos irrigados, cultivados de trigo y cebada. Cerca de Apamea se encuentra la ciudadela de Kalat al-Mudik. Las excavaciones efectuadas en el sitio descubrieron objetos que datan de 5.000 años. Vista desde el exterior, las fortificaciones de esta ciudadela son sumamente impresionantes. A 500 metros de Kalat al-Mudik, en plena naturaleza, llegarán a uno de los más espectaculares sitios arqueológicos de Siria, Apamea. La ciudad fue fundada hacia el año 300 a.C. por el primer rey seleucida, que le dio el nombre de su mujer, Apamia. Esta ciudad fue convertida rápidamente en un centro de comercio muy importante. La región de Apamea estuvo increíblemente poblada, llegando a contar en su apogeo con 500.000 de habitantes. La ciudad recibió en su tiempo la visita de famosos personajes como Cleopatra y Marco Antonio, VII Severo y el emperador Caracalla. Su columnata tiene un largo de casi 2 kilómetros y un ancho de 37 metros. A lo largo de esta vía se abrían hacia sus pórticos las puertas de las tiendas, casas, termas y edificios públicos. La ciudad fue rodeada por un recinto de 6,5 kilómetros de largo. Las excavaciones empezaron en el año 1930 y prosiguen hasta hoy en día. Los fragmentos de piedra que cubren el suelo provienen de lo que fue el templo de Bacus, las iglesias, el teatro, las tiendas. Las columnas erigidas en el segundo siglo son de fustes variados, lisos, de estrías verticales o estrías espirales. Llegaron a quedar de pie hasta el siglo XII, cuando un fuerte y violento temblor de tierra causó su destrucción. En tiempo del emperador bizantino Juliano, Apamea fue la sede de una escuela filosófica de gran reputación en todo Oriente. En el museo de la pequeña ciudad se podrá admirar un sorprendente mosaico que representa a Sócrates rodeado de 7 sabios de la Grecia antigua. Las excavaciones continuas revelarán sin duda alguna fabulosos tesoros que aún se encuentran enterrados bajo los escombros de este prestigioso sitio. A unos 50 kilómetros de Apamea llegarán a Hama, donde el Palacio Azem, transformado últimamente en Museo de Artes y Tradiciones Populares, les espera con sus patios sombreados, donde se pueden ver admirables mosaicos con motivos ingenuos y de animales, igual algunos fragmentos de antiguas esculturas con inscripciones árabes y otras,
con motivos cristianos. En Hama encontrarán el lugar ideal para su descanso y relajación, en el último de los nacidos de los hoteles Cham, el Apamea Cham Palace, situado al borde del río Orontes. Este hotel mezcla en su arquitectura el encanto de la tradición y el rigor del modernismo. El murmullo de la fuente situada en medio del amplio hall será el eco del canto de las norias. Bien dicho que Hama es famosa por sus norias. Estas gigantescas ruedas hidráulicas llegan a tener 21 metros de diámetro. Fueron probablemente concebidas al momento de la fundación de la ciudad, sin duda hacia el año 1000 a.C. Este ingenioso sistema hidráulico que fue utilizado para regar los jardines y alimentar las casas se remonta a un pasado remoto. El Orontes añade a la ciudad de Hama un hechizo apacible que relaja a su visitante antes de coger nuevamente la ruta del viaje. Antes de llegar a Alepo, la segunda ciudad importante de Siria, harán un pequeño recorrido por las ciudades muertas. El país cuenta con más de 300 sitios arqueológicos llamados de forma común ciudades muertas o pueblos abandonados, que son en general ciudades o aldeas de la época bizantina del siglo V y VI de nuestra era. En Serchila tendrán la sensación de que la noción del tiempo se detiene. Esta ciudad muerta del siglo V les ofrece un conjunto arquitectónico impresionante, lo que da la idea que en esta ciudad vivió una población próspera de agricultores. Los mosaicos encontrados en esta región nos cuentan con simplicidad la vida cotidiana que existía en estas antiguas ciudades. Las casas son balaustradas y las termas son las pruebas de la fina sociedad que habitaba en esta región. Una de las razones del abandono de Serchila fue sin duda alguna la sequía progresiva de la región. Hacia el camino de Alepo se desviarán hacia el sitio arqueológico de Ebla, donde los arqueólogos descubrieron recientemente los vestigios de un reino floreciente en el tercer y segundo milenio antes de Cristo, y donde revelaron miles de tablillas escritas en cuneiforme. Alepo es la capital de Siria del Norte y es también una de las ciudades más antiguas del mundo. Desde el tercer milenio antes de Cristo fue una metrópolis comercial de suma importancia entre Oriente y Occidente. La ciudadela de Alepo, que se eleva a 50 metros de altura, es impresionante y domina toda la ciudad. Este excepcional sitio, ya ocupado en el primer milenio antes de Cristo, pasando sucesivamente de unas manos a otras, pero conservando en el curso de los siglos la importancia primordial desde el punto de vista estratégico y militar. En el interior podrán visitar las dos salas que se encuentran encima de la torre principal, particularmente la sala del trono, que data del siglo XV, y la gran mezquita, que data del siglo XIII. Fue en el 944 cuando el soberano de Alepo, Saif al-Dalwa al-Hamadani, ordenó la construcción de la actual ciudadela, que fue durante largo tiempo la residencia de los gobernadores de la ciudad, que añadieron más edificios y fortificaciones. Esta ciudadela está rodeada de un foso de 26 metros de ancho, franqueado con un majestuoso puente de piedra. Saliendo de la ciudadela,
se encontrarán con el museo, que guarda una espléndida colección de objetos que provienen de Ebla, Ugarit y de Demari, y numerosas obras de arte que datan de las antiguas épocas árabes. A la entrada del museo serán recibidos por fantásticas esculturas de basalto negro que datan del siglo IX a.C. La prosperidad de Alepo se logró en el siglo XVIII, pero con el descubrimiento de las rutas marítimas del Cap, la ciudad empezó a perder su importancia comercial. Muchos sirios hablan con soltura el inglés y el francés, y el visitante puede ver con frecuencia los antiguos coches bien cuidados por sus propietarios. En Alepo será el Chakba Cham Palace el que lo recibirá. Este suntuoso hotel, situado en el corazón de un tranquilo barrio residencial cerca del centro de la ciudad, les ofrece todo para estar a gusto y para distraerse. Por la tarde escucharán en el bar con todo encanto el tocador de laúd y podrán visitar la galería de arte situada en el sótano. Después de una cena en el restaurante panorámico, desde donde hay una estupenda vista hacia la ciudadela y la ciudad, podrán terminar la velada bailando en el nightclub. El atractivo principal de esta ciudad mercantil se encuentra en sus zocos cubiertos y que se extienden más de 10 kilómetros, considerados los más célebres de todo Oriente. Instalados en antiguas posadas caravaneras, los zocos son un verdadero mercado de maravillas. Bajo sus techos abovedados que dejan filtrar la luz del día y protegen del calor del verano, se encontrarán en un mundo mágico. Cada zoco se especializa en un tipo de productos o de trabajos artesanales, como el de las sedas, el de las especies, el de los jabones o el de los cobres. El jabón de Alepo tiene una reputación milenaria y la receta de su preparación, a base de aceite de oliva y de laurel, nunca ha cambiado. Es un trabajo artesanal que se realiza con mucho cuidado, sobre todo en la etapa de cortarlo en cubos. Es el único jabón utilizado en los hammams y muchas veces las mujeres lo utilizan como champú. Alepo, a través de los siglos, supo conservar su vocación como ciudad mercantil. El comercio de tejidos de seda, los pistachos, los frutos secos y el jabón les aseguraron un puesto distinguido en la Siria de hoy. A 60 kilómetros de Alepo llegarán a uno de los magníficos monumentos del arte paleocristiano en Siria, Kaalat Semán o la Basílica de San Simeón. En el siglo V de nuestra era, Simeón, un pastor del norte del país, decidió alejarse del mundo, pero no de la sociedad, instalándose en los altos de una montaña. Para estar más cerca de Dios, edificó una columna de piedra de casi 20 metros sobre la cual se instaló y así pasó 42 años de su vida hasta su muerte en el año 459. La reputación de San Simeón llegó hasta Occidente, lo que provocó que los peregrinos llegasen cada vez en mayor número, sobre todo después de su muerte. Y fue en el año 473
en que se decidió la construcción de una enorme basílica alrededor de la columna del Santo. El plano de la iglesia fue único, 4 iglesias dispuestas en forma de cruz, adaptándose a un octógono cubierto de una cúpula. La construcción fue acabada en el año 490. En su tiempo fue considerada la iglesia más grande del mundo. Dejando la región de Alepo, penetrarán en una zona más desértica, la vegetación menos abundante y el agua más apreciada. Aquí los pastores conocen muy bien el camino de los pozos de agua. En este valle del Éufrates, actualmente muy árido, se efectúan proyectos de irrigación con el objetivo de revivir estas tierras que antaño fueron más fértiles. Al sur de la ruta de Alepo de Ezor se pueden visitar y admirar las ruinas de Rafasá, en donde fue edificada al inicio del siglo IV una iglesia martirium en honor de San Sergio, el oficial del ejército romano convertido al cristianismo. La ciudad fue llamada Sergiopolis y muchos peregrinos llegaban a ella para invocar y venerar a este santo. En Kafr-Lozé perdura una de las más bellas iglesias de Siria, que data del siglo V. Esta iglesia se compone de 3 anchas naves en bóvedas de medio punto, que serán el origen del arte romano en Occidente. Recuperarán la ruta principal, alargando los bordes del Éufrates, este río bíblico que fue designado en el Génesis como uno de los 4 ríos del paraíso. En sus orillas se encuentran 2 sitios bizantinos, uno frente al otro. Son Alabia y Zalabia, que florecieron en la época del apogeo palmireño. Aún se conservan las murallas originales de estos 2 sitios fortificados, que jugaron un papel militar importante con su posición estratégica para limitar el avance del ataque de los persas. Ya ha caído la noche y la ciudad de Deir ez-Zor, ciudad del desierto, será su siguiente parada de descanso. A la orilla del Éufrates se levanta el Furat Cham Palace. Su fachada está inspirada en aquella de los famosos castillos omeyas, los castillos del desierto. En el interior, la comodidad y relajación les espera, junto a un ambiente cálido y refinado. Por la mañana, no vacilen en tomar el desayuno en la terraza que da sobre el Éufrates. Continuarán por el Éufrates, donde encontrarán una región llena de grandes sitios arqueológicos. Dura-Europos y Mari son sus próximas etapas. Dura-Europos es una ciudad fortificada, construida por Seleucos Nicator, lugarteniente de Alejandro Magno. Fue utilizada como fortaleza defensiva por los palmireños contra las amenazas persas. Dura-Europos tenía 3 puertas de acceso, entre ellas la de Palmira. La ciudad, importante puerto sobre el río, fue considerada como la guardián del Éufrates. A unos 30 kilómetros de Dura-Europos está Mari, que fue un reino floreciente hace 5.000 años. Es una de las ciudades más antiguas del mundo y fue ocupada sucesivamente por sumerios, acadios y babilonios. Durante las excavaciones efectuadas desde 1933 se hallaron cantidad de objetos y tablillas que están expuestos en los museos de Damasco y Alepo. Por el camino del desierto irán al encuentro de un oasis lujurioso y una ciudad llena de leyenda, Palmira. Palmira, la antigua Tadmor, la ciudad de los dátiles, fue durante siglos una etapa principal para las caravanas de la ruta de la seda que circulaban entre la China y el mar Mediterráneo. Desde el siglo II a.C.,
Palmira fue la sede de un principado árabe entre dos imperios, persa y romano. Los romanos se instalaron en Palmira en el primer siglo de nuestra era y la ciudad se convirtió en colonia romana, pero los palmireños conservaron su independencia del poder central de Roma. En Palmira fue donde vivió la famosa reina Zenobia. En el año 266, esta reina, que pretendía ser descendiente de Cleopatra, logró apoderarse de Palmira, y de esa manera Palmira se convirtió en la capital de un verdadero imperio. Esta mujer de legendaria belleza e inteligencia pudo dominar toda Siria y extender su poder desde el Golfo a Egipto, y trató de arrebatar el poder al emperador Aureliano, acuñando su propia moneda y nombrando a su hijo emperador. Los romanos no soportaron este desafío y Aureliano invadió Palmira y capturó Zenobia en la orilla del Éufrates. Algunas versiones cuentan que murió de hambre, renunciando a todo alimento en prisión. Palmira se extiende alrededor de 6 kilómetros cuadrados y está considerada la zona arqueológica más grande del mundo. Un día entero es necesario para apreciar la belleza y la grandeza del arte palmireño. Entre el sitio y la ciudad moderna se edificó un museo bien acomodado que les permitirá admirar los objetos y las esculturas descubiertos por los arqueólogos. El Tetrapilo es una encrucijada importante de la ciudad que les facilita la llegada a las termas, el ágora y el soberbio teatro antiguo que fue construido a principios del segundo siglo de nuestra era. La Gran Columnata es el eje principal de Palmira y tiene un largo de 1 kilómetro aproximadamente. Para facilitar el paso de los camellos y caravanas, esta columnata no fue pavimentada nunca. Estas ruinas siguen siendo testimonio del sueño de Zenobia, que quiso dar a su pueblo la gloria y la prosperidad. Desde la terraza de su hotel Palmira Champ Palace podrán gozar contemplando la ciudad de Palmira en su plena majestad. En este cómodo hotel, los placeres los encontrarán en la piscina, las canchas de tenis o en un paseo a camello. También podrán aprovecharse de las aguas sulfurosas de la fuente Efka, que alimentó durante siglos y sigue alimentando el oasis con su palmeral y sus huertos. Las cualidades curativas de estas aguas es uno de los consejos dados a los visitantes de Palmira. Sirven para sanar enfermedades epidérmicas, anemia y problemas de digestión. En Palmira no hay que perderse el amanecer y la puesta de sol. Son dos momentos absolutamente mágicos para visitar este lugar único en el mundo. De Palmira se dirigirán hacia el sur del país, hacia la ciudad de Bosra. Esta antigua ciudad fue una de las primeras ciudades nabateas, mencionada en las tablillas encontradas en Tel Almarna, que datan del siglo XIV a.C. Cuando los romanos, en el año 106, hicieron de Bosra la capital de la provincia romana de Arabia, la ciudad protagonizó un desarrollo importante. En el curso de los siglos, Bosra jugó un papel muy destacado. El monumento más sorprendente de Bosra es su teatro romano, que data del siglo II. Este teatro, construido con piedra basáltica, tiene capacidad para 15.000 espectadores. La acústica es enormemente buena para que los actores puedan representar sin necesidad de micrófonos. Los oyentes de última fila pueden escuchar tan bien como el público situado en primera fila. La cantidad de puertas en las varias secciones de las gradas permiten llenar y vaciar el teatro en 12 minutos.
Unos preciosos mosaicos romanos descubiertos en esta ciudad están expuestos en el teatro. La historia de Bosra está unida a los inicios del Islam. Aquí un monje nestoriano llamado Bujaira se encontró con un niño de 12 años acompañando a su tío en un viaje de comercio e hicieron una parada de reposo en esta ciudad. Este joven era el futuro profeta del Islam, Mahoma. Tiempo más tarde el profeta Mahoma volvió a pasar varias veces por Bosra. Bosra fue el primer lugar de encuentro entre el Islam y el cristianismo. Esta ciudad se convirtió rápidamente en una etapa muy importante para los peregrinos que iban camino de la Meca. En Bosra la gente vive entre las ruinas y los restos romanos están integrados en la vida cotidiana, lo que da un encanto y sabor especial a este sitio. Igualmente aquí se aprovecharán de la hospitalidad de un hotel Cham, el Bosra Cham Palace. Este bello edificio de arquitectura sobria y moderna está bien situado. Las habitaciones cuentan con la ventaja de tener vista hacia el teatro romano. Volviendo a Damasco, pasarán por Sueida, donde les esperan numerosos vestigios arqueológicos y un bello museo. En Chakba, a poca distancia de Sueida, aún queda el recuerdo de Filipo el Árabe, nativo de esta pequeña ciudad y emperador de Roma de 244 hasta el 249. Durante su reino, favoreció mucho esta región, dotándola de termas, palacios y un teatro. En la ciudad de Chakba se encuentra un pequeño museo que contiene una valiosa colección de mosaicos. Orfeo el músico, Afrodita diosa del amor y la belleza, y Titis, diosa de los mares. Su última etapa será Kanawat. Es un amplio sitio arqueológico donde se pueden encontrar los vestigios de un odeón y de un templo dedicado al dios del sol, que datan del segundo siglo de nuestra era. Regresamos al punto de partida de nuestro periplo, Damasco. Una corta parada se realizará en un sitio situado a 10 kilómetros de Damasco, en el mausoleo de Saida Zeinab, notablemente decorado con sus motivos de oro y plata y sus preciosos azulejos que cubren sus muros exteriores. Los peregrinos vienen de muchos países del mundo para venerar a Saida Zeinab, la nieta del profeta Mahoma, hija de su yerno Ali ibn Abi Taleb. Damasco, ciudad milenaria, considerada la más antigua capital, merece días y días de visita para penetrar en su mundo y conocer su riqueza en sitios históricos y ambientes hechizantes. En Damasco no hay que olvidarse de pasar un rato agradable en uno de los pequeños cafés populares de la ciudad vieja. Con los fumadores de pipas de agua y los jugadores de barajas, estos cafés conservan el encanto que perdieron nuestros bares occidentales. Aquí se encuentra el gusto del momento de relajación compartido entre los amigos. Si desean terminar su viaje de la mejor manera posible, pasen su última noche en el Hotel Ebla Cham Palace.
Este hotel de 5 estrellas dispone de 500 habitaciones y suites y está situado a medio camino entre la ciudad y el aeropuerto, en pleno oasis o laguta que rodea Damasco. El Ebla Cham Palace ofrece a sus clientes comodidad y un gran lujo con su piano bar, discoteca, sala de reuniones y banquetes. Las instalaciones deportivas, completas con sus canchas de tenis y golf, hacen de Ebla Cham Palace un verdadero country club, situado a 2 pasos de la ciudad. Probablemente tendrán la suerte de asistir por la noche al espectáculo de la danza de los derviches. Esta cofradía religiosa derivada del sufismo fue creada por Jalal al-Din al-Rumi en el siglo XIII. La danza de los derviches es una forma de meditación y, como está escrito, la música y la danza son 2 caminos que conducen a Dios. Es en tierra siria donde cada hombre encuentra sus raíces, porque fue aquí donde nacieron las más grandes civilizaciones y donde el hombre hizo sus más grandiosos descubrimientos, unos avances que se están aprovechando toda la humanidad hasta nuestros días. Siria es el lugar donde cada persona repite el dicho del poeta Meleagre: no piensen que soy un extranjero, porque todos somos de un mismo país que es el mundo.